Una profecía bíblica difícil de entender tiene que ver con un misterio que tiene una fecha fija. A Daniel se le dio la visión de las 70 semanas, que ha sido uno de los temas más comentados e interesantes de la historia antigua. ¿Qué es lo que sigue interesando tanto a los cristianos y a los expertos? ¿Qué significan estas semanas? Por último, ¿qué tienen que ver estas cosas con nuestra forma de pensar sobre el futuro y la obra de Cristo? Una promesa de Daniel llamada Las 70 semanas abarca más de 2,500 años de historia. Comienza con el cautiverio babilónico y llega hasta la venida de Jesucristo y los acontecimientos que aún esperamos en el futuro. Pero, ¿por qué es tan difícil de entender y, sin embargo, tan importante para la fe cristiana? Empecemos hoy juntos este viaje para averiguar qué significan realmente las 70 semanas de Daniel y cómo han afectado a la historia, a la fe y quizá incluso a nuestro propio futuro. Descubriremos por qué es tan controvertido, cómo se ha interpretado a lo largo de los años y, lo que es más importante, qué puede enseñarnos a todos. Lector de la Biblia, ¿estás preparado para resolver este rompecabezas? Leamos juntos la palabra de Dios para encontrar las respuestas. Además, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal antes de que empecemos. De esta manera, más personas podrán acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Para entender completamente la visión de las 70 semanas de Daniel, primero es importante conocer el tiempo y el lugar donde fue hablada. Hace unos 6,000 años, el pueblo de Israel estaba en una situación muy mala. Después de años de desobedecer a Dios, fueron enviados como esclavos a Babilonia, muy lejos de la tierra prometida. El reino de Judá fue derrocado, Jerusalén saqueada y el templo incendiado. El pueblo ya no tenía un lugar donde orar y había perdido la esperanza de un futuro mejor. En este ambiente oscuro, el profeta Daniel, que era uno de los líderes judíos que habían sido enviados al exilio, tuvo poderosas visiones de Dios que mostraban no solo el futuro inmediato de Israel, sino también el futuro de naciones enteras. Estas visiones incluían acontecimientos que conducirían al cumplimiento de las promesas de restauración y a la venida del Mesías. El pronóstico de las 70 semanas forma parte de estos sueños, y está escrito en detalle en Daniel 9:9. Hay muchas partes difíciles e interesantes en la Biblia, pero esta es una de las más interesantes. Como hombre de oración y devoción al Señor, Dios le mostró a Daniel que había esperanza para el futuro, a pesar de que el pueblo estaba siendo expulsado como castigo por desobedecer a Dios. El ángel mensajero Gabriel contó la historia de las 70 semanas. Son una especie de cronograma divino de la historia de Israel y, por extensión, de toda la historia humana. Cada semana dura 7 años, y las 70 semanas relatan un conjunto de acontecimientos que sucederán hasta que el reino de Dios esté plenamente establecido. Este pronóstico es muy interesante porque está dividido en 3 periodos de tiempo separados, con una gran ruptura entre las 6,9 y las 7,0 semanas. Todavía hay mucho desacuerdo sobre esta división. ¿Qué sucede entre estas semanas? ¿Cuándo vendrá exactamente el Mesías? ¿Qué tiene que ver esta profecía con otras predicciones bíblicas sobre el final de los tiempos? Fue entonces cuando esta promesa adquirió gran importancia para el pueblo judío. Demostraba que, aunque estuvieran pasando por muchos problemas, Dios seguía teniendo un plan para volver a unir a Israel. Pero sus palabras siguen siendo importantes hoy, muchos años después de que fueran escritas. Las 70 semanas de Daniel son una señal de Dios de que Jesucristo, el Mesías prometido, vendrá y de que otras cosas sucederán en el futuro. De hecho, muchos cristianos de hoy piensan que esta promesa es importante para comprender el pasado y el futuro del mundo. Bien, ahora que conocemos el trasfondo histórico y cultural de la profecía de las 70 semanas, veamos lo que dice y cómo se ha entendido de diferentes maneras a lo largo de los años. La visión de las 70 semanas de Daniel, que se encuentra en Daniel 9:2,4-2,7, relata con gran profundidad lo que sucederá a lo largo de muchos siglos. La historia comienza con el ángel Gabriel diciendo a los israelitas que tienen 400 años, 70 semanas, para completar el plan de Dios para salvarlos apartándose de sus pecados, teniendo sus pecados limpiados, y la venida del ungido, Mesías. Hay 3 partes en estos 490 años, 7 semanas, 6,2 semanas y la última semana. El conocimiento de las diferentes interpretaciones de esta profecía requiere un profundo conocimiento de lo complicada que es esta división, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. El primer marco temporal fueron las 7 semanas. El ángel Gabriel comienza diciéndoles que las primeras 7 semanas son 4,9 años, que es el tiempo que se tardará en reconstruir Jerusalén después del exilio.
En la historia, esto se hace realidad cuando los judíos, liderados por Nehemías, regresan de Babilonia y reconstruyen los muros de Jerusalén alrededor del 445 AC. Durante este tiempo, Jerusalén será arreglada, pero todavía no será la plena realización de la promesa hecha por el Mesías. El segundo marco de tiempo son las 6-2 semanas, 4-3-4 años. Después de eso, Gabriel habla de otras 6-2 semanas, que son 4-3-4 años. Suma 6-9 semanas, que son 4-8-3 años. Ese es el tiempo que transcurrirá entre la reconstrucción de Jerusalén y la venida del Mesías. Muchos expertos piensan que este periodo de tiempo termina con la misión de Jesús y termina con su muerte y resurrección. Este vínculo es interesante porque, si se hacen bien las cuentas, el tiempo entre la reconstrucción de Jerusalén y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, unos 4-8-3 años después, encaja sorprendentemente bien con la promesa de Daniel. La ruptura entre las semanas 6-9 y 7-0. Lo que sucede entre las semanas 6-9 y 7-0 es un punto de discusión muy importante. El ungido será cortado después de la semana 6-9, dice Gabriel. Entonces vendrá un príncipe y destruirá la ciudad y el templo. El sacrificio y la muerte de Jesús marcaron el fin de los tiempos para Israel como pueblo que se negó a aceptar al Mesías. Mucha gente ve a Jesús en este ungido. La gente ve el tiempo entre las semanas 6-9 y 7-0 como no revelado o no contado. Durante este tiempo, la Iglesia, que se compone de gentiles, reemplaza a Israel como el pueblo de Dios. El último marco de tiempo fue la 7-0 semana, 7 años a partir de ahora. Hay incluso más lecturas diferentes de la 7-0 semana, que es la última semana de Daniel. Algunos eruditos piensan que se refiere a un tiempo de sufrimiento que durará 7 años después de que la Iglesia sea llevada al cielo. El Apocalipsis dice que este tiempo será muy duro porque un nuevo líder mundial llegará al poder. Este líder se llama el Anticristo, y él o ella hará un trato con Israel, pero luego romperá el trato en medio de la semana, causando la mayor crisis en la historia del mundo. Esta última semana ha sido llamada la semana final porque es cuando Dios juzgará y restaurará el plan. Algunas personas piensan que este evento no comenzó hasta después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, mientras que otros lo ven como algo más espiritual y simbólico. Uno de los temas más controvertidos de la teología escatológica es cómo entender lo que ocurrió la semana pasada. Algunas escuelas de pensamiento lo ven como un evento más físico y centrado en el futuro, mientras que otros lo ven como un cumplimiento espiritual que ya ha sucedido. Las diferentes maneras de ver las cosas. Se han puesto muchas ideas diferentes en la visión de las 70 semanas de Daniel. Algunas de las más comentadas son: según este punto de vista, la semana 7-0 de Daniel ocurrirá en el futuro, después de la desaparición de la Iglesia. Las personas que creen en el dispensacionalismo están de acuerdo con esto. Ellos ven una clara separación entre la Iglesia y el verdadero Israel. Muchos historicistas ven las 70 semanas como una metáfora de cosas que ya han sucedido en la historia de la Iglesia, como el surgimiento y caída de las naciones, el surgimiento del Anticristo, y el fin del mundo como se describe en Apocalipsis. Significado para los preteristas: para ellos, gran parte de la promesa ya se ha hecho realidad, especialmente en lo que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 7-0 que consideran el cumplimiento de la 7-0 semana. Teólogos, intelectuales y cristianos de todo el mundo siguen discutiendo sobre cuál de estas lecturas es la más acertada. Intentan descifrar lo que Dios realmente quiso decir con esta extraña profecía. ¿Cuál de estas opiniones crees tú, guardián de las Escrituras, que tiene más probabilidades de ser cierta? O tal vez piensas otra cosa. Deje un comentario abajo con sus ideas, y veamos juntos esta asombrosa predicción y aprendamos más sobre ella. Aunque la visión de las 70 semanas de Daniel es complicada y está llena de símbolos, tiene importantes lecciones espirituales para nosotros que son muy relevantes hoy en día. Tómese un tiempo para pensar en lo que esta lección significa para nosotros y cómo podemos utilizar sus verdades en nuestra vida cotidiana. La idea principal de la promesa es que Dios revelará su plan para Israel, pero también habla de verdades espirituales que son globales y todavía hablan a los cristianos de hoy. 1. La fiabilidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Cuando examinamos las 70 semanas, una de las primeras cosas que podemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas. Daniel tuvo una visión que le habló de acontecimientos que sucederían dentro de cientos de años. Aunque las cosas eran difíciles para los israelitas, Dios ya había planeado lo que sucedería. La visión de Daniel trajo esperanza al pueblo que estaba en el exilio, pero también trajo temor a los judíos que estaban en Jerusalén. Dios les dijo: no teman, yo soy con ustedes,
Dios no se ha olvidado de ellos y tiene un gran plan para ellos. Esta verdad siempre ha sido cierta, incluso cuando las cosas parecen poco claras o incluso desesperadas, Dios está al mando y cumple su palabra de salvar al mundo. Podemos confiar en que Dios estará a nuestro lado incluso cuando no comprendamos del todo lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando las cosas van mal, podemos preguntarnos si Dios sigue con nosotros. Pero la historia de Daniel nos dice que Él siempre es fiel y que sus planes son más fuertes que cualquier problema. 2. ¿Por qué es importante el tiempo de Dios? Otra cosa importante sobre las 70 semanas es cómo exactamente Dios lleva a cabo su plan en el momento oportuno. En Gálatas 4:4, Pablo escribe: pero cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este versículo sugiere que el Mesías vendrá en el momento exacto. Las 70 semanas muestran que Dios tiene un plan para todo y que nada está fuera de su control. Para los israelitas, la promesa de un Mesías parecía lejana. Pero cuando llegó el momento oportuno, Jesús vino y cumplió las promesas que se habían hecho cientos de años antes. A partir de ahora, debemos aprender a esperar y a creer que Dios actuará en el momento oportuno. A veces queremos que las cosas sucedan rápido, pero la Biblia nos dice que el plan de Dios siempre es el correcto, aunque nos parezca lento. 3. La importancia de Cristo en la historia de la salvación. Está claro que la promesa de las 70 semanas se refiere a Jesucristo, especialmente cuando habla de la venida del ungido. Él es el ungido que será cortado al final de las 6-9 semanas, cumpliendo la promesa de ser la ofrenda correcta para sacar a la gente de sus pecados. Como Daniel dijo que sucedería, la muerte de Jesús en la cruz no fue una pérdida, fue el final de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Jesús no era solo un líder o un maestro, era también el Mesías que Dios había prometido que salvaría al mundo. Todos debemos recordar este hecho tan importante: Cristo está en el centro de toda la historia de la redención. Estaba claro de quién se trataba el profeta, el acontecimiento y la promesa. Como cristianos, nuestras vidas deberían mostrar lo importante que es Cristo para nosotros. Podemos salvarnos a través de Él, y debemos poner nuestra esperanza en Él, no solo para el perdón de los pecados, sino también para la vida plena que nos da ahora y la vida futura que vendrá después. 4. Hay esperanza en el futuro y necesidad de vivir la meta desde ahora. En muchos sentidos, la promesa de las 70 semanas se ha hecho realidad. Sin embargo, también apunta al futuro, especialmente a la 70ª semana, que aún no se ha hecho realidad. Esto nos ayuda a recordar que la historia de Dios aún no ha terminado y que su plan aún no ha llegado a su fin. Los profetas nos enseñan a esperar siempre la venida de Cristo y la filiación del fin de todo. Porque somos cristianos, necesitamos pensar en este futuro mientras hacemos nuestro trabajo, que es enseñar la fe y hacer discípulos hasta que Él regrese. Necesitamos vivir deprisa debido a esta esperanza. No podemos sentarnos y esperar a que Cristo vuelva, tenemos que cambiar el mundo difundiendo la palabra del perdón a todo el mundo. Todavía no es la semana 70, pero ya somos parte del plan de Dios, y con su ayuda, podemos vivir en línea con lo que Dios quiere. 5. La necesidad de apartarse del pecado y buscar la santidad. Por último, la profecía de las 70 semanas también nos dice que nos apartemos de nuestros pecados y nos santifiquemos. Llegará un tiempo en que Dios pondrá fin a las transgresiones y pecados. Esto es lo que dice Daniel 9:2-4. Los temas del arrepentimiento y de vivir una vida santa no solo se encuentran en la visión de Daniel, también son fundamentales para la fe cristiana. Así, el Mesías, que se convirtió en el ungido, también vino para perdonar nuestros pecados y reunirnos de nuevo con Dios. Lo hizo muriendo y resucitando de entre los muertos, pero ahora nos corresponde a nosotros vivir nuestra vida en consonancia con esta obra y buscar la justicia y un corazón puro. Esto nos hace reflexionar: ¿estamos viviendo de una manera digna de la llamada de Dios? ¿Estamos tratando de ser santos, o estamos dejando que las preocupaciones del mundo nos alejen del verdadero trabajo que Él nos dio? La Biblia nos dice que la salvación no es solo una promesa para el futuro, es algo que debemos vivir y experimentar ahora mismo, en nuestra vida diaria. Las 70 semanas de Daniel nos enseñan muchas lecciones espirituales, como lo fiel que es Dios y lo importante que es Cristo en toda la historia de la restauración. Nos dicen que tengamos fe en el tiempo perfecto de Dios, que vivamos con esperanza y urgencia, y que nos esforcemos por alcanzar la santidad mientras esperamos que se cumpla su plan definitivo. Las personas que guardan la Biblia están llamadas a vivir de acuerdo con estas verdades y a hablar a todo el mundo de las buenas nuevas de Jesucristo. Y a ti, guardián de las Escrituras, ¿cómo te han ayudado estas lecciones en tu viaje?
¿Cuál de estas lecciones te ha impactado más? Añádelas a la lista de abajo. A lo largo de los siglos, historiadores, filósofos y cristianos han tenido mucho que decir sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Su significado ha sido uno de los temas más discutidos, con muchas ideas sobre lo que realmente significan estas semanas y cómo se relacionan con el pasado y el futuro. Veamos algunas de las cosas más controvertidas e interesantes sobre esta predicción para que podamos entender mejor los diferentes puntos de vista que existen sobre ella. El punto de vista cristiano habitual es que el Mesías ya ha venido. La mayoría de los cristianos piensan que la promesa de las 70 semanas se completó en su mayor parte cuando Jesucristo vino al mundo. Este punto de vista dice que las primeras 6-9 semanas apuntan a la misión de Cristo, y que la 70 semana todavía ocurrirá en el futuro. Se cree que la semana en cuestión dura 7 años, y que la última semana está relacionada con el tiempo de angustia antes de que Cristo regrese. Desde este punto de vista, la muerte de Jesús, como el ungido cortado, es visto como el final de la semana 6-9 y el comienzo de la siguiente. Muchos cristianos están de acuerdo con este punto de vista, que proviene de la creencia de que Cristo ya nos ha salvado, pero todavía estamos esperando su regreso para bajar el telón a tiempo para siempre. Muchos líderes religiosos están de acuerdo con este punto de vista debido a versículos como Lucas 4:2, donde Jesús dice, así se ha cumplido. 2. El punto de vista de los que creen en el fin de los tiempos, la 70 semana aún está por venir. Sin embargo, los dispensacionalistas tienen una de las lecturas más discutidas de la promesa de las 70 semanas. Tienen una visión ligeramente diferente. Para ellos, la misión de Jesús marcó el final de la 6-9 semana, pero la 70 semana, que es el período de 7 años, aún está por venir. Estará ligada a un tiempo de tribulación durante el cual el anticristo aparecerá para tomar el poder. Este punto de vista proviene de la idea de que la Iglesia cristiana es diferente de Israel y que muchas de las promesas hechas a Israel aún no se han cumplido. Estos eruditos creen que la 70 semana será un tiempo de gran dolor para todos, pero también será el momento en que Israel sabrá que Jesús es el Mesías. Este punto de vista es muy popular entre los evangélicos, y mucha gente basa en él sus esperanzas cuando piensan en la gran tribulación y en el regreso de Cristo. Este punto de vista suele estar respaldado por el libro del Apocalipsis y los mensajes de Pablo. Escritos cristianos populares y películas sobre el fin de los tiempos también han utilizado la idea de que un líder mundial que está en contra de Dios actuará durante la última semana de 7 años para dar forma a la historia. 3. La visión de los premilenialistas y los argumentos sobre el anticristo. Otro punto de controversia es la figura del príncipe que ha de venir del que habla Daniel 9:2-6. Muchos piensan que esta persona es el anticristo. Mucha gente piensa que esta persona es el anticristo, una figura del fin de los tiempos que, según el punto de vista premilenial, gobernará el mundo en la última semana. La gente tiene diferentes ideas sobre quién es este príncipe, y la forma en que lo ven depende de su sistema religioso. Algunos ven al príncipe como un futuro líder político que llegará al poder tras la caída del Imperio Romano e intentará instaurar un gobierno totalitario al final de los tiempos. Otros, sin embargo, piensan que esta referencia ya se ha cumplido en la figura histórica de Tito, el comandante romano que destruyó Jerusalén 70 años después de Cristo. Otros ven al príncipe como un símbolo del mal que siempre ha estado en contra de Cristo. Todas estas formas de ver las cosas arrojan luz sobre cómo se utiliza la predicción para comprender el pasado, el presente y el futuro de las personas. 4. El problema del fin de los tiempos, cuándo y cómo terminará la 70 semana. Sin embargo, cuándo y cómo se cumplirá la 70 semana es lo que más debate suscita sobre la promesa de las 70 semanas de Daniel. ¿Estamos viviendo en la 70 semana? Es la gran pregunta de muchos cristianos. ¿O aún está por venir? ¿O las 70 semanas podrían ser más una figura retórica que un acontecimiento real? Algunas maneras de ver las cosas dicen que el cumplimiento de esta semana sucederá lentamente y no de una manera clara, mientras que otros piensan que sucederá rápida y dramáticamente. En este argumento, también está la cuestión de lo que significa la palabra tribulación en relación con la 70 semana. ¿Está ocurriendo realmente en todo el mundo, como creen muchos seguidores? ¿O es un evento espiritual que ocurre una y otra vez en la historia, mostrando las luchas que la Iglesia y el mundo están atravesando mientras esperan el regreso de Cristo? Mucha gente ha reflexionado sobre estas cuestiones y ha ideado diferentes formas de entenderlas. 5. El efecto que la sociedad moderna tiene en la comprensión.
La sociedad actual también ha tenido un gran impacto en cómo la gente entiende las 70 semanas. Muchas películas, libros y sermones sobre el fin de los tiempos cambian o simplifican demasiado el significado de la profecía para hacer la historia más emocionante. Algunas personas utilizan estas imágenes para hacer un espantapájaros de lo que sucederá en el futuro en lugar de comprender realmente las lecciones espirituales que nos enseña la profecía. Esto nos hace pensar hasta qué punto nuestras ideas culturales sobre el final de los tiempos conforman nuestras propias ideas en lugar de la Biblia. Deberíamos tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas ni malinterpretar los significados. Tengamos siempre presente que la profecía de Daniel y toda la Biblia tienen por objeto acercarnos a Dios y prepararnos espiritualmente, no solo para lo que sucederá en el futuro, sino también para vivir el presente con fe, conocimiento y comprensión. Todavía hay muchas maneras diferentes de entender las 70 semanas de Daniel, lo que demuestra lo complicada y profunda que es la visión. Diferentes personas tienen diferentes ideas sobre cómo se cumplirá, pero esta palabra ha tenido un enorme efecto en la fe cristiana. No importa cómo veamos el marco de tiempo o la parte del anticristo, lo más importante es entender que la profecía muestra cuán poderoso es Dios, cuán importante es Cristo, y cuán seguro es que su voluntad será hecha al final. En cuanto a ti, guardián de las Escrituras, ¿qué opinas de las diferentes formas en que se ha interpretado esta promesa? ¿Qué piensa usted? ¿Ha terminado ya la 70ª semana, o está aún por venir? Diga lo que piensa en el cuadro de abajo. Hemos llegado al final de nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel. Esta visión no trata de explicar el futuro en detalle, en cambio, nos dice que creamos en el plan de Dios para todos. Esta promesa, junto con muchas otras de la Biblia, nos dice que Dios todavía está a cargo de la historia y que está siendo dirigida por su plan final. Cuando pensamos en las 70 semanas, necesitamos ver el punto principal, no solo los números y los tiempos. Dios tiene un plan y Él lo llevará a cabo. La 70ª semana puede entenderse de tres maneras: se cumplió en Cristo, se está cumpliendo ahora, o se cumplirá en el futuro. Lo más importante es que esta profecía nos lleva a Jesús como el centro de todos los acontecimientos. Su venida, muerte y resurrección, junto con su promesa de volver algún día, son las cosas que nos mantienen en pie mientras esperamos que el reino de Dios llegue a su fin. Como personas que guardan la Biblia, se nos dice que veamos estas predicciones no solo como acontecimientos lejanos o vagos, sino también como lecciones de lo fiel que es Dios al cumplir sus promesas. Estos versículos nos dicen que siempre esperemos su regreso y que mantengamos firme nuestra fe, aun cuando la vida se ponga difícil. Nos da igual que sea la semana 6-9 o la 7-0. Lo que importa es que formemos parte de ellas. Lo que importa es que somos parte de un plan mayor que se llevará a cabo en el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué significa esta promesa para ti ahora, guardián de las Escrituras? ¿Cómo puedes utilizar esta visión del profeta en tu vida cotidiana? No importa lo que hagas, tu fe o tu confianza en el poder de Dios, la promesa de las 70 semanas nos dice que vivamos con el conocimiento de que Dios siempre está obrando para nuestro bien. Si te has sentido identificado con lo que hemos hablado hoy y quieres aprender más sobre la Biblia, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos mientras aprendemos y crecemos. Si realmente te interesa la verdad que nos dice la Biblia, por favor deja un like. Además, recuerda que tu participación es muy importante. Cuéntale a otros guardianes sobre esta película. Corre la voz y ayuda a que este grupo de fe sea más fuerte. Además, queremos saber lo que piensas. ¿Qué interpretación de las 70 semanas crees que está más en consonancia con la Biblia? Deja tu respuesta en los comentarios y únete al debate. Sigue con tu labor de guardián de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo programa.